esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, baja más. Muy buenas tardes, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidas y bienvenidos Baja más, un día más baja más. a tu programa del análisis del precio de Bitcoin con la estrategia de Trading Latino. Muy contento de que me recibas en tu hogar o donde te encuentres. Si me comentas en el chat para ir comenzando, y te comento que estamos en el live número 86 y yo muy agradecido por el total apoyo recibido por parte de la comunidad. No se asuste. No se asuste, no se asuste, dice al final de la canción. Vamos a revisar el precio de Bitcoin. Sin embargo, antes de eso, como sabes, tengo que leerte el descargo de responsabilidad para la gente que se enoja principalmente y no quiere estudiar o confunde. Déjame decirte que soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime, la estrategia de Trading Latino. Simplemente eso, y estamos compartiendo análisis en vivo para ir completando nuestro proceso de aprendizaje de la estrategia. Tenemos cierto contenido en el canal que más adelante te voy a comentar. Y es precisamente el canal creado para que aplanes tu curva de aprendizaje, que lo hagas más rápido de lo que yo lo hice. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Ok, dicho esto, vamos a pasar a la parte del chat. También me decía alguien que no le gusta que salude a la gente, pero yo creo que es por educación. Tengo que saludar a la gente que me acompaña en el chat. Está Roberto Carlos Flores. Por supuesto, si lo estás viendo en diferido, puedes adelantar esta parte y no puedes pasártela sin verla. No hay ningún problema. Si me confirman también audio y video, por favor, mientras saludo. Está Roberto Carlos Flores. Está José Antonio desde Lima. Daniel Alexis dice, Ethereum no despierta, dice. Alex BR. Se desploma Bitcoin. Jaime Lara dice, nos vamos a cero ahora sí. Parece que están muy sentimentales los muchachos de la comunidad. Dagoberto Ruiz. Vamos a ver qué nos está presentando. Está Nabil. Está Nicolás Carrera. Jaciel Pereira. Andrés Giraldo. Ya están pidiendo criptomonedas, pero yo creo que vamos a esperar un poquito a ver el análisis de Bitcoin. Eduardo Bo también está. Dylan también me sintoniza, Carlos Caicedo y toda la pandilla ya unida para este análisis en día lunes. Vamos a ir empezando. Déjame acomodar esto por acá. Estoy en el gráfico diario de Bitcoin y yo no tengo duda en este momento. Tal vez hay mucha gente que lo está viendo bajista a Bitcoin, y yo cuando tengo por estrategia tengo direccionalidad alcista con pendiente positiva de cerrar la vela donde está, porque tú sabes que el cierre diario es muy importante, pero a menos que pase algo extraordinario se invalidaría o me daría acá direccionalidad bajista. Yo creo que con el cierre diario no va a suceder, o al menos eso espero, que si se mantendría eso, yo tengo direccionalidad y fuerza en el gráfico diario. No tengo ningún motivo para pensar que Bitcoin se va a desplomar desde aquí. Y se va... Porque yo vi gente que estaba poniéndolo ya en 30,000 a Bitcoin. Entonces yo digo, ¿cómo vieron eso? Si yo... Bueno, lo que yo puedo ver es otra cosa. Yo le veo a Bitcoin alcista. Luego de que, como tú sabes y lo hemos venido analizando, se metió en un rango. Y ni tan rango, más bien tiende a subir mientras se produce el retroceso con la debilidad del monitor y la pendiente negativa del ADX. Entonces en este momento nos toca
direccionalidad alcista con pendiente positiva. Obviamente nadie está 100% seguro de lo que va a pasar, porque tú sabes que la especulación juega un papel importantísimo también en este tipo de mercados. Ahora, quiero hacerte notar una cosa, y para esto voy a dividir la pantalla. Fíjate tú lo que voy a hacer. ¿En qué momento del mercado nos encontramos? Yo voy a ponerle acá, justamente tengo acá el semanal de Bitcoin. Y acá tengo el diario de Bitcoin, ¿verdad? Espero que me sigan. En el diario de Bitcoin, yo quiero analizar una parte, porque hay mucha gente que está comparando los fractales. Ustedes saben que el mercado es fractal. ¿Qué quiere decir? Que los movimientos de Bitcoin se replican de las temporalidades más pequeñas a las temporalidades más altas. Entonces, lo que vi por ahí, y sirve para que nosotros sigamos estudiando, sirve bastante. Fíjate tú aquí, se da este movimiento en zigzag y dicen que es muy parecido a este de acá, a este zigzag, y por eso es que ellos, la gente que está analizando así, dice que viene este desplome. O sea, lo que viene es un desplome parecido a este. Sí, ahora lo único que yo quiero que tú veas, o sea, yo no puedo estar seguro de que eso va a pasar o no va a pasar. Lo que yo puedo ver son patrones. Y lo que quiero comentarte es que aquí, en esta parte, fíjate tú en el momento en el que estamos en el gráfico semanal. Nosotros estamos en una, ¿qué te digo? Estamos retomando la tendencia alcista en el semanal. En este momento nosotros no tenemos la fuerza en el semanal que se requeriría para decir que Bitcoin va to the moon, pero por lo menos yo pienso que esto no es bajista. En el semanal Bitcoin no es bajista. Estamos en la parte del ADX donde está casi tocando el punto cero el monitor, y para mí, mi especulación en este caso va a ser que le queda al menos un pequeño valle verde. Y si en el semanal le queda valle verde bajo mi punto de vista, aquí esto en algún momento se nos va a girar con el ADX a pendiente positiva, a coger la fuerza del movimiento principal, que es alcista, es este movimiento de acá. Ahora, ¿por qué yo digo que no viene esa caída bajo mi punto de vista? Porque si tú te fijas, este fractal, o sea, este movimiento que se dio acá en zigzag, fue justo cuando nosotros estuvimos en el semanal, en esta parte. Sí. Bueno, vas a decir, pero claro, ahora se lo está viendo, ¿no es cierto? Pero estuvimos, digamos que del 50% del valle verde para arriba, ¿verdad? Entonces acá nosotros no tenemos ni un poquito del valle verde. Es simplemente una manera de verlo, y espero que te sirva para tu estudio también. Yo pienso que aquí todavía en el semanal le falta recorrido a Bitcoin. Eso es lo que te quiero decir. Por tal motivo, vamos a dejar ya el semanal. Por tal motivo, yo pienso que en el gráfico diario todavía tenemos el movimiento alcista. Se ha retomado la direccionalidad y la fuerza. Ahora, otro asunto que también quería indicarte es un momento acá en el mercado. Fíjate esta parte. Parece que en algún streaming ya te lo había mostrado. Aquí el precio retrocede, el ADX pendiente negativa, pero cuando retoma la pendiente positiva y el ADX, la direccionalidad alcista y la pendiente positiva, el precio sube bastante. O sea, retoma la tendencia en el diario, ¿sí? Fíjate. Entonces, en este punto, yo no digo que vaya a hacer lo mismo, ni en porcentajes, ni mucho menos, porque no soy adivino. Pero lo único que te puedo decir es que tiene direccionalidad y fuerza. Y para mí, eso es alcista. Sí, espero que esté claro el análisis en diario. Bitcoin para mí sigue siendo alcista, tiene fuerza. Aquí en el retroceso no hubo gente dispuesta a vender, y por eso es que el precio se da alcista. Ahora vamos a ver zona de compra en el diario. Vamos a ver la zona de compra. Nosotros siempre vamos a buscar la zona de compra en 4 horas. ¿Qué pasa la zona de compra en el diario? No se ha dado. Pero eso no quiere decir que no se va a dar. En algún momento esto tiene que retroceder.
y vamos a ver la opción de la media para seguir subiendo. ¿Por qué le pongo acá? Porque yo no sé cuándo va a pasar eso. Y nosotros tenemos que estar atentos porque como sabes que el precio se mueve todo el tiempo. Y aquí cuando nosotros veamos esta debilidad del monitor y la pendiente negativa del ADX, entonces en ese momento vamos a decir se confirmó la divergencia bajista. Y en ese momento vamos a tener mucho cuidado en entrar al mercado. Vamos a ver si es que en ese momento incluso nos podemos salir del mercado o disminuir la exposición al mercado. Pero en este punto, en el momento del streaming, no hay divergencia, no hay nada. Hay direccionalidad y fuerza y punto. En algún momento va a retroceder y será el momento de compra en el diario. Ahora, si es que queremos incorporarnos al movimiento, recuerda que lo vimos ayer. Y yo me arriesgué ayer, yo te había dicho porque incluso yo decía que tal vez me equivoque, pero ayer veíamos direccionalidad y fuerza en 4 horas. Y el precio que hizo, cuando terminamos el streaming, después de eso subió, creo que unos 1000 y algo dólares. Estábamos por aquí más o menos en el momento del streaming. Y luego subió. En este momento, ¿qué estás viendo tú en 4 horas? Lo mismo, yo estoy viendo direccionalidad y fuerza en el gráfico de 4 horas. Es decir, ayer vimos que la compra o el punto de entrada nos dio aquí. No retrocedió el precio. Y espero que hayan comprado los que no tienen y los que quieren incorporarse en este punto al mercado. Pues la compra era ahí, ¿verdad? Vamos a borrarle lo del gráfico diario. Si es que quieres comprar en este momento, por supuesto ya no es una zona de compra, idealmente. La zona de compra fue un poquito antes, fue ayer. Y si tú quieres comprar donde está, llevas menos probabilidades de tener un trade ganador. Eso es lo único que te puedo... No puedo decirte que vas a perder o vas a ganar. Pero las probabilidades están mejor para los que compraron ayer que para los que compraron hoy. Incluso el stop loss es mucho más grande. Y ahí tú tienes que tomar tu decisión. ¿Es alcista Bitcoin? Para mí, sí. Sigue siendo alcista en el gráfico diario y en 4 horas. Ahora, por supuesto, si es que tú sabes, la especulación, como te acabo de decir, está por encima de cualquier estrategia. Si alguien quiere vender miles de bitcoins, esto puede tumbar el precio en cualquier momento. La estrategia no está preparada para ver ese tipo de movimientos, por lo que debes tú al menos tener protegido el trade. Sí, debe estar protegido ya el trade a precio de entrada. Y nada más, eso es lo que yo te puedo contar, eso es lo que yo estoy viendo en Bitcoin en este momento. Voy a la parte del chat para ver si es que tienen algún comentario. Dice por acá, presente, dice Darío. Martín Parra dice, tarde pero presente. Ok. Acá quieren ver criptomonedas y no les importa nada más. Dice Lomo Plateado, dice, quiero saber si puedes explicarme cuál fue el parámetro que anoche indicó la pérdida de la fuerza del alza y el cierre de la altcoin para tomar ganancias. Lomo Plateado, no sé de cuál altcoin hablas, no sé en qué temporalidad me preguntas eso y no podría contestarte en ese sentido. Acá el amigo Malakian dice, pero justo Jaime nos mandó a vender todo, incluso Bitcoin, estamos líquidos, ahí que compre otro, ¿lo ves ahí? Sí, justamente te cuento que este canal, muchas gracias por el apoyo al canal, justamente te comento que el canal es de estudio. Y en base a lo que yo estoy viendo, viene un movimiento alcista. ¿Qué es lo que está de pronto viendo Jaime? Se está anticipando a la formación de una divergencia bajista. Sí, puede ser desde aquí o puede ser desde más acá. Sí. Ahora yo te comento, fíjate tú, esta divergencia bajista que se dio acá. Voy a hacerlo desde más atrás. Muchas gracias por el apoyo a Malakian, al canal. Fíjate acá. Nosotros tuvimos una divergencia desde aquí hasta acá. La primera que se dio en Bitcoin. Y el precio retrocede, correcto. Luego tenemos, incluso, a ver, luego tenemos, en este momento se está dando
está una divergencia, pero está en formación. O sea, no está confirmada. Con direccionalidad y fuerza esto todavía no confirma. Pero obviamente va a confirmar. O sea, en algún momento el precio va a retroceder. Y si es que este valle verde se hace más grande que este valle, se estaría invalidando ya la divergencia bajista. Y el precio obviamente va a estar más alto, más arriba. Entonces lo que está viendo Jaime se está adelantando a una divergencia bajista que en su momento, cuando se forme, nosotros vamos a estar atentos ahí, porque obviamente hay que respetarla, porque fíjate tú lo que te acabo de decir. Esta es la bajada que se dio antes. Aquí no sabemos si es que se va a dar, pero si es que es igual, lo único que nosotros tenemos que estar es atentos para incorporarnos al movimiento. Sí, va a haber retrocesos, sí, pero en este momento yo lo veo alcista. Es mi primer movimiento. Luego, por supuesto, van a haber muchísimas divergencias y el precio va a retroceder, por supuesto. Nosotros vamos a ver el primer movimiento y para mí, el siguiente movimiento es para arriba. No quiero marearles más. Eso es lo que les podría comentar. Acá quieren ver criptomonedas. Déjame comentarte que tengo algunas criptomonedas para revisar. Tengo una criptomoneda, justamente ERN, me había dejado un super chat ayer el amigo Jorge Molina y lamentablemente no pude leerlo. Entonces voy a empezar con esa criptomoneda, con ERN. Luego voy a ver a 1inch. Luego voy a ver a Mask, una criptomoneda que no la conozco. Y a SEC. También me habían pedido. Y si en el chat quieres ver alguna cripto, te leo en este momento. Kevin Sánchez quiere ver a AXS. Francisco quiere ver a GRT. Eros Violas dice que le analicemos a Tron. Vamos a ver a Bake también. Quieren ver a DOT. Ajá. Cake también quieren por acá. Y también quieren ver Super. Y a KMB también un saludo hasta Bolivia. Muchas gracias. Vamos a anotar RBN. Martín Parra quiere la criptomoneda AR. Y Kusama. Vamos a ver este grupo de criptomonedas, porque ya están bastantes. Vamos a ver. En primer lugar voy a ver a ERN. Ok, ERN. Esta es la del amigo Jorge Molina, que me dejó ayer el super chat. Ajá, vamos a ver. ERN tiene un desarrollo importante ya en el retroceso diario. Si tú te fijas, el movimiento del retroceso realmente, o sea, sí ha caído, pero al último se ha metido en un rango. Y no sé, ¿tú cuánto le ves de retroceso, de desarrollo a este valle rojo? Yo diría que está entre un 70-80% de desarrollo, por lo que con esta pendiente negativa del ADX, yo creo que sí podríamos tener un mejor precio, lo más cerquita de la media. Sí creo que nos puede dar un mejor precio ERN. Entonces, un poquito en el gráfico diario esperarle. Aquí en el gráfico de 4 horas te está dando entrada prácticamente en este momento. Te está dando entrada, pero yo pienso que es fruto de la ausencia de volumen. Si tú te fijas las velas, ese cuerpo de las velas muy pequeñito desde acá. Entonces no hay mucho volumen en la criptomoneda. Tal vez, si tú quieres arriesgar ahí, y yo voy a dejarle alcista, pero a lo mejor te toca esperar un poco. Al final puede ser alcista este movimiento. Si quieres tener un poquito más de seguridad, espérale al diario. Espérale al diario en ERN. Ok, vamos a ver a 1inch, que me habían pedido en un comentario del video anterior. Que por cierto, muchísimas gracias. Es un video que ha tenido muchas vistas. Creo que de las más que ha tenido un video del canal. Y por eso agradecerte bastante. Y por supuesto también por el like que me vas dejando para seguir compartiendo este tipo de información. Dice acá 1inch. Vamos a ver en el diario. Sí, aún no tiene la debilidad.
necesitamos el cierre de la vela y parece que se está haciendo el retroceso de la vela y cerraría en teoría con la direccionalidad y fuerza alcista. Entonces en 4 horas, déjame ver acá. Sí, entonces verle una entrada en 4 horas y yo creo que le falta un poco más. Tal vez para el streaming de Jaime podría estarte dando entrada un poquito más, esperarle aquí a 1 inch. Sí, ok, vamos a ver a Mask. No sé si existe esta criptomoneda, pero la copié textualmente. Sí existe Mask. Vamos a ver qué nos presenta esta criptomoneda. Rango caída en el diario, le falta un poco de desarrollo. Y yo le esperaría, yo no entraría en compra precisamente ahí, aunque fíjate a ti que la acción del precio, aquí hay gente que no deja caer, que está comprando en esta zona. Sí, entonces esperemos el cierre diario, que supongo que va a ser por la zona donde se encuentra. Y bueno, yo no me anticiparía en el diario, tal vez en el de 4 horas buscarle una entrada alcista. No hay volumen, hay desinterés en esta criptomoneda. No sé cuánto tiempo puedes pasarte aquí esperando, pero al final, yo te digo más bien en el diario hacer el trade. Al final probablemente sea alcista, porque aquí hay gente comprando, no ha dejado que se desplome más, se ha detenido el precio y hay que darle el seguimiento a esta criptomoneda Mask. Entrada ahorita y ganar mañana yo creo que está más complicado. Vamos a ver a SEC. Esta cripto no la he analizado bastante tiempo, no me la habían pedido. También es alcista y con el movimiento ya se dio. La entrada era un poco antes, anticipándose al movimiento. Es alcista, está rompiendo, bueno, rompió el máximo anterior y aquí está prácticamente apoyando. Veámosle la entrada en 4 horas porque es alcista el patrón diario. Y en 4 horas... esperar que termine el retroceso, eso es lo que te diría. Esperar que se dé la direccionalidad, toda la direccionalidad bajista. Y eventualmente la DX también baje un poquito más. Y ver qué es lo que pasa. Esperemos que no caiga o que máximo sea a la media. Y luego el movimiento alcista. Sí, es alcista, pero no hay entrada en este momento. Ajá, quieren ver también. Me pidieron AXS. ¿Qué pasó con AXS? Vamos a ver. Sí, hoy pasó algo. Estos mechazos que se dieron en varios exchanges. A mucha gente lo dejó fuera. Y precisamente es lo que... Es una de las razones por las que yo creo que va a seguir subiendo el mercado. Porque para subir, liquidan a toda la gente. Les quitan los stop loss. Saltan y ahí van a hacer el movimiento alcista. Vamos a ver en el diario cómo está AXS. Ajá, AXS está en el diario muy bien. Está en el diario muy bien. Yo digo que es alcista. Es alcista porque a pesar del patrón de retroceso, el precio no cayó, como tú ves. Y está ahora en la parte alta del rango, que sería el apoya realmente. Rompe, apoya. Y aquí busquémosle la entrada en 4 horas. Está sobre la media. Vamos a quitar todo esto. Ajá, está sobre la media. Tiene direccionalidad y fuerza para abajo. Yo diría esperarle un poquito más. Porque le falta desarrollarse un poco más la parte roja del monitor. Esperemos que esto nos dé la oportunidad de que cruce el punto 23 del ADX. Y que el precio aquí nos dé la mejor zona de compra. Entre la media y el punto de control sería para incorporarse a AXS. Eso para mí. Si es que estás desesperado por entrar a AXS, yo te diría que esperes un poco más. Pero puedes comprar algo aquí y completar la entrada un poco más abajo. Recuerda que aquí ha hecho un rango, un grande rango. Que también quiere decir que la gente que tiene Axis no está vendiendo. Entonces, es lo que te puedo decir. Un poquito más a AXS. Vamos a verle. También me pidieron GRT. Ajá, ahí está el mechazo de hoy también.
GRT alcista. Aquí esperábamos que baje un poquito más el precio, pero como tú te fijas, varias criptomonedas no han dado la oportunidad de coger el mejor precio. Desde esta parte ya empezaron a subir y es alcista el precio, confirmado. Direccionalidad alcista y pendiente positiva, confirmado. Lo único que yo te decía ayer en algunas criptomonedas es que no me gustaba que estén en la parte alta, en el último máximo que hizo. Eso es un punto menos, pero como tú sabes son probabilidades. Hay más probabilidades de que suba a que se desplome ahí el precio. Ya tú miras también el momento en el que estás, porque la entrada ideal fue un poco antes, ¿no? Fue un poquito antes. A veces hay que anticiparse. Eso es lo que te puedo decir para GRT, es alcista. Y en 4 horas no hay un patrón claro en 4 horas. Aquí tocaría más bien que esperar el rompe y apoya en 4 horas. Esperando por supuesto un retroceso. Eso sería lo mejor. Teotocos dice que quiere ver KLB. Me dejó para un tecito KLB. KLB en diario y 4 horas. Por supuesto. Gracias por apoyar el contenido del canal. Y vamos a revisar KLB. Esta no recuerdo haberla revisado. O sí, me parece que le vi alguna vez. Está en KuCoin, me parece que es esa, mi estimado Teotocos. Vamos a verla en KuCoin. Es alcista. Direccionalidad y fuerza. Ahora en 4 horas sería la entrada ideal, pero después del retroceso. Yo creo que espérale un poquito más. Y sobre la media tener y puedas incorporarte al movimiento. Es un movimiento alcista el que va a tener, pero luego del retroceso. Eso para el amigo Teotocos. Muchas gracias. Vamos a seguir. Estábamos con GRT, me parece. Vamos a ver a Tron. TRX. Acá está en Binance. Correcto. El análisis anterior de TRX era que le esperemos un poquito si retrocede. Retrocedió, obviamente ese mechazo se dio en la mayoría de criptomonedas. Y es alcista, pero aquí justamente cambió aquí este ADX, si tú te fijas. A ver, vamos a verle más despacio esto. Vamos a quitarle este análisis. Nosotros vemos que la zona de peligro aún no ha pasado. Porque ese ADX con pendiente negativa me dice a mí que la zona de peligro aún no pasa. Sí, hay que estar atento porque tú sabes que la entrada ideal es con el ADX con pendiente positiva. Sí. Vamos a ver en el diario cómo está. En el diario alcista, obviamente. Y en 4 horas. Yo creo que va a darte la entrada alcista. Yo creo que sí te va a dar la entrada alcista. Y si es que, como te digo, si es que quieres incorporarte ya. Yo soy de la idea de comprar un 50% de la posición. Y el otro 50% si es que retrocede más o menos por la media. Y es para arriba porque el precio no ha caído después de la zona de peligro. Ajá. El amigo Carlos Loaiza también dice que quiere ver Storg. Ok, muchas gracias. Vamos a ver a Storg en este momento. Esta no me la han pedido en los streamings, te comento. Creo que es la primera vez que voy a revisar Storg. Ok. Vamos a ver en el diario. Aquí está un poquito peligroso si es que quieres incorporarte a esta criptomoneda. Por la acción del precio. Fíjate tú el mechazo que dejó la vela de ayer. Hay indecisión en el mercado y estamos en la parte alta. Sí, esta es la parte alta que estamos en este momento. El ADX se está girando y nos va a dar cierta debilidad. Yo no le veo alcista en este momento. No le veo alcista. Y zonas de compra, por supuesto, en el diario no. Tendrías que esperarte el retroceso para incorporarte al movimiento. Sí, aquí todavía no tengo indicio de debilidad del monitor. Pero hay que ver cómo cierra esta vela diaria para poder ver eso. Delcy
Daisy Smith dice, muchas gracias, visto todos tus videos de la estrategia, buenísimo. Sí, principalmente es para que todos vayan estudiando y al igual que yo algo he aprendido, ustedes también puedan hacer sus análisis por sí solos. Muchísimas gracias a la amiga Daisy por el apoyo al canal. Eso te decía en Storg, en este momento no le veo alcista. Sin embargo, por la parte alta podrías intentar una entrada en el de 4 horas con el compromiso de que si sube ya un poco, tú tendrías que proteger el trade. En 4 horas recuerda que es para el día siguiente o máximo 48 horas donde estaría cerrando. Aquí no tiene todavía el patrón de entrada. Déjale que se desarrolle un poco más. Y sobre el punto de control, chequearle qué es lo que cuando se desarrolle un poco más el valle rojo y el ADX baje un poco más. Sí, entonces ahí habría que ver la entrada alcista. Sería, depende del gráfico diario, a lo mejor al máximo anterior nada más. No le tengo claro a Storg. Yo tengo, parece que hay patrones mejores patrones en otras criptomonedas. Eso es lo que te comento, mi estimado amigo. Dice Cuatl Chicuacen, dice que quiere ver Maná y Luna. Muchísimas gracias por ese cafecito. Bueno, a mí me dejan té, a Jaime le dejan café, a mí me dejan tecito o Coca-Cola, aunque no me gusta mucho. Pero bueno, muchísimas gracias. Maná y Luna me dice. ¿Qué quieres ver? Maná y Luna. Vamos a revisar. Acá dice, ¿qué opinas de lo que está pasando en mi país, El Salvador? Dice, ¿tendrá alguna injerencia al Bitcoin? Yo creo que sí. Todo lo que sea adopción, en este caso no es la adopción ideal lo que está sucediendo, porque tú sabes que Bitcoin es libre de estados, libre de gobiernos, es un dinero peer-to-peer. Pero sin embargo tiene mayor exposición y yo creo que eso es bueno porque hay mucho sector de la población todavía que no sabe ni siquiera qué es Bitcoin. Entonces, bajo ese punto de vista yo creo que es positivo para la adopción. Eso, mi estimado Germán. Entonces vamos a ver. Maná me pide el amigo. Y Luna. Maná parece que tenía algún patrón diferente a Bitcoin, si mal no recuerdo, en los días anteriores. Vamos a verle. Ajá. Estuvimos, creo, esperando el retroceso. En este momento no te digo que se va a desplomar ni mucho menos, porque tiene un ADX con pendiente positiva, que es lo que yo suelo verificar, si tú quieres, cuando esto empieza a dar debilidad del monitor, la primera debilidad, y cuando tengo un ADX con pendiente positiva, mi opción más probable es que regrese al máximo anterior y ahí comience a hacer el rango. Sí, por lo que vamos a verle en 4 horas si es que te da la opción de comprar esta criptomoneda. Está igual que las otras que vimos, falta que se desarrolle un poco el patrón de retroceso y aquí probablemente se mantenga en un rango, y mientras se desarrolla esto, atento para que hagas la entrada alcista en Maná. Yo creo que sí. Obviamente saben que si Bitcoin cae se va llevando a todo análisis por delante, así es que hay que tener las debidas precauciones. Vamos a ver a Luna, también me había pedido. Ok. Ajá, Luna está con el patrón de retroceso en el gráfico diario. Más o menos está igual que ADA. ADA también está haciendo el retroceso en el gráfico diario, por lo que yo les estoy dejando que realicen su retroceso tranquilamente. Un momento, voy a ver, dice aquí, podrías analizar Cake, me dice el amigo en el super chat. Está apuntada para después de Luna analizar Cake, mi estimado amigo. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Y eso te decía, en Luna yo preferiría hacer el trade en el gráfico diario, esperar que se desarrolle toda esta zona de peligro y luego revisarle cuando esté acá. Sí, entonces probablemente aquí se mete en un rango y la entrada alcista nos va a dar más adelante en el gráfico diario. Ahora, claro, ¿puedes operar el rango? Sí, cuando está en la parte baja, buscarle entrada hasta la parte alta. Y yo creo que no habría problema. Aquí lo que no tenemos es volumen. Fíjate tú. Estamos con desinterés, ADX debajo del punto 23.
y estos pequeñísimos valles casi imperceptibles es lo que nos va, puedes demorarte un poco más aquí. O sea, aquí no hay ningún indicio de que vaya a subir. Está en la parte baja del rango. Déjame ver, se fue el perfil de volumen. Obviamente aquí son zonas de compra, porque acá son zonas de venta. Entonces, ahí mira tú si es que te compensa hacer este trade. Yo creo que tenerle mejor, yo creo que mejor en el diario. Es mi punto de vista. Eso para Luna. Vamos a ver. Quieren ver Cake, el amigo que me dejó ahí para un tecito. Vamos a ver a Cake. Ajá, está Cake. Muy bien. Muy bien, está Cake. Que es lo único que a mí me hace dudar un poco. Es que la DX está todavía muy arriba del punto 23. Idealmente tenemos más probabilidad cuando el ADX cruza el punto 23. Pero es alcista como tú ves. Se da el retroceso en el gráfico diario y el precio no cae. Sí, no cae el precio. Y al contrario, más bien está metido en un rango. Lo que yo pensaría que en el gráfico diario, comprar una porción aquí, y si es que te da chance de completar la posición en la parte baja, yo creo que es la manera de hacer este trade, en el gráfico diario obviamente. Vamos a verlo en 4 horas, pero es alcista luego, es alcista, Cake. Y en 4 horas, aquí lo único que nos ha faltado, déjame ver. Perdón, vamos a verle acá. También hay una cierta ausencia de volumen. Fíjate tú, el desinterés se marca con el ADX cuando está por debajo del punto 23. Justamente aquí se ha hecho un pequeño rango. Sí, lo que me gusta es que se mantiene en este momento encima de las medias. Y aquí no tenemos un patrón claro. Déjale que se desarrolle un poquito el retroceso acá en este monitor, pequeño monitor, y ahí ver la opción cerca de la media. Esperemos que Bitcoin haga lo que pensamos y van a tener opción, porque si Bitcoin cae no hay análisis que valga. El amigo Isma Monsuki dice ERN audio. Fíjate que ERN analicé justo después de Bitcoin. ERN puedes retroceder para ver el análisis. Y por supuesto vamos a ver a audio en este momento. Fíjate que no sé ni cuánto tiempo ha pasado desde que empezó el streaming. Y me he entretenido bastante analizando las criptomonedas que me han dejado. Y vamos a ver a audio. Muy bien, audio lo ha hecho muy bien. Si tú te fijas, la zona de peligro está pasando, se metió en un rango. Y esto va a ser alcista. Audio. No está confirmado porque necesitamos la direccionalidad y el ADX con pendiente positiva. Entonces todavía no está confirmado. Pero varias criptomonedas no confirmaron y empezaron a subir. Por eso es que yo digo que podrías comprar la mitad de la posición. Y si es que retrocede un poco más, completar la otra mitad. Aquí ha hecho muy bien el movimiento y espero y pienso que no va a tener una caída. O sea, no veo caída en este momento. Por lo que audio está para arriba bajo mi criterio. Y en 4 horas veamos la entrada ideal. Ya. Ajá. En 4 horas la entrada está ya. Ya en audio la entrada alcista. El único inconveniente que yo le veo es que estamos debajo del punto de control. Pero si es que le entra volumen, aquí como tú ves se está poniendo pendiente positiva del ADX. Yo creo que esto de agarrar un poquito más la direccionalidad alcista aquí, esto va a romper sin problemas. Entonces audio yo le dejo alcista. Dice Mayo García, dice gracias por el análisis de SEC. Sí, justamente creo que fuiste tú el que me dejó el comentario en la mañana. Así es que perfecto, vamos a ver cuánto nos hemos tomado ya hasta el momento. Tenemos 136 likes
Espero que les guste la información que estamos compartiendo. Si quieres que analicemos más criptomonedas, nos quedemos un momentito más. Podrías dejarme tu like, es lo único que te pido. Estamos 360 y algo personas y 136 likes. Hay más de 200 personas que no le gusta el análisis o que, bueno, podría darme like, ya que tú sabes que es completamente gratis, no te cuesta nada. Y pues eso es lo que me ayuda a mí a crecer el canal y seguir compartiendo con ustedes todos los días. Me pidieron, parece que estaba pendiente de ver a Bake. Vamos a ver a Bake. Ajá. Donde sí estamos en tendencia alcista, como les decía, es en el canal. A la gente le ha gustado mucho los análisis que estamos haciendo y también el contenido que está en la lista de reproducción para aprender la estrategia. Si es que eres nuevo y quieres aprender la estrategia, es muy recomendable. Es lo único que te puedo recomendar en el canal, que estudies. Vamos a ver a Bake. Lo dejamos alcista hace unos cuantos días y en este momento, ¿qué te digo? Está haciendo un pequeño retroceso, pero sin volumen. O sea, aquí no hay volumen. No hubo volumen para subir y tampoco creo que haya para bajar. Se ha metido en un rango y eventualmente, si es que formaría acá un valle rojo, sí, si es que formaría aquí un valle rojo, no creo que sea muy grande. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aquí este rango, vamos a borrar, que aquí este rango se ha mantenido, se ha hecho el rango y se mantendría el rango. Entonces, lo más bajo que puedas cogerle de este rango, esto va a ser para arriba. Me atrevo a dejarle para arriba a Cake. Y en 4 horas está direccionalidad bajista y pendiente negativa. Aquí tal vez si nos haga un pequeñísimo valle rojo también, mientras nos da fuerza el ADX. Eso es lo que necesitamos. Pero es alcista. Bake también. También me pidieron DOT. Vamos a ver DOT. En el diario, veámosle. En el diario es alcista. Igual, es el mismo análisis de Bitcoin. Tiene una divergencia en formación bajista, pero no está. En este momento no está la divergencia, no está absolutamente nada. Y por el contrario, tenemos fuerza en el ADX. Entonces, yo le veo alcista en el diario, por lo que se podría buscar una entrada en 4 horas. Esto es producto del bajo volumen cuando hace estos valles muy pequeñitos. Y yo diría que en el retroceso que se venga, porque no tiene fuerza, como tú ves el ADX, tiene esa pendiente negativa. Sí, entonces mientras se desarrolla un poquito más de ese ADX, aquí nos puede dar la opción de un retroceso más para coger el mejor precio en DOT e incorporarnos al movimiento alcista. Eso es lo que te puedo decir. Vamos a ver a Super también me habían pedido. Vamos a ver Super. Recuerden que hoy estamos en el primer día para el sorteo. Si es que no sabes de qué se trata el sorteo, deberías ir a ver el live que hicimos ayer. Y ahí lo expliqué paso a paso cómo vamos a llevar la dinámica del sorteo. Fíjate tú lo que ha pasado con Super. Bueno, Super está Super. Justamente acá, no sé si es que me sigues tú en TradingView. Vamos a mi perfil. Fíjate acá. Este análisis yo lo hice en TradingView. Y aquí está, mira. Super va Super, dice. Y lo hicimos el 5 de septiembre, o sea, ayer. Antes de ayer, creo. Ah, no, esto lo hicimos. Fíjate tú. Aquí está el desarrollo en el gráfico diario. Está en pleno desarrollo, o sea, puedes venir acá a seguirme. Hay muy pocas personas que me siguen, apenas tengo 5 likes en algunos análisis que se han hecho. Varios han salido bien, obviamente, y varios no han salido bien, obviamente, pero puede ser de utilidad para que también vayas estudiando la estrategia de trading que aprendemos. Bien, vamos a ver, estábamos con Super, ¿verdad? Vamos a ver a Super. ¿Qué es lo que dice? Y no te puedo decir más que es alcista. Está el análisis hecho, direccionalidad y fuerza. Y parece que tiene un recorrido importante que va a tener.
y en 4 horas, de la misma manera, no son zonas de compra ya acá. O sea, aquí ya no es zona de compra. En 4 horas esperar el retroceso, si es que te da el retroceso, para incorporarte al movimiento alcista. En este momento diría que tienes menos probabilidad de ganar ya donde está. Ya tú arriesgas ahí. Eso es lo que te puedo decir con Super. Vamos a ver a RBN. Parece que analizamos algún día de estos RBN, pero no recuerdo cómo lo dejamos. Aquí está el análisis de RBN. Fíjate tú que el tiempo cambia proyecciones, obviamente. Y aquí lo que nosotros estamos viendo en otras criptomonedas es esto, si tú te fijas. El patrón alcista con direccionalidad y fuerza. Y aquí un claro ejemplo de lo que te decía, que lo que no me gusta es que está en la zona alta. Fíjate lo que ha hecho Ravencoin. Ha sido rechazado el precio por esa zona alta. No digo que sea bajista, pero en este momento tenemos cierta debilidad ya de la DX. Necesitamos el cierre de la vela para poder verlo mejor. Pero aquí ya no tengo un patrón alcista en este caso. Y si no tengo el patrón alcista ahí, probablemente nos da la entrada en 4 horas. Sí, pero hay que guiarse por el diario. Cuando el diario tiene direccionalidad y fuerza, llevas mucha probabilidad de ganar. En este caso, yo le esperaría un poco a Ravencoin. Sí, eso es lo que yo te puedo decir. Le esperaría un poquito que haga un rango tal vez en esta parte y ahí ver la opción. En este momento no le veo claro. Eso es lo que te puedo decir. Vamos a ver a AR. Acá vamos a ver en el diario en primer lugar. El patrón de rango caída en el retroceso. En este patrón de rango caída nosotros siempre vamos a procurar comprar en la parte baja y llegar hasta la parte alta. Entonces eso es lo que vamos a procurar mientras esto se desarrolla. Sí, entonces en este patrón el gráfico de 4 horas te dio la entrada un poco antes, como tú te fijas. Entonces en este caso ya se ha desarrollado la parte roja. Y yo le esperaría al diario más bien. Le esperaría en el diario o que me dé un retroceso más para incorporarme en la parte baja del rango. Entonces tendría que esperar luego ver acá. O sea, cuando nos deje opción en la parte baja del rango y buscar la parte alta. El amigo Marcos quiere ver Rose, dice, está dentro desde los 6 centavos. En tu opinión, ¿te quedarías dentro holdeando en semanal para meses, años o tomarías ganancias para comprar nuevamente en un retroceso? Vamos a ver Rose. Y lo que yo podría comentarte, obviamente nunca debes hacer lo que dice el youtuber, vas a complementar con tu análisis, pero lo que yo te puedo decir, vamos a verle desde el semanal, porque tú quieres para holdear a años, a meses o años. Esto es alcista en el semanal. En el semanal Rose puede crecer mucho. Es alcista y te lo voy a dejar alcista en el semanal. Cuando en el semanal es alcista, va a tener un crecimiento importante la criptomoneda. En el diario, direccionalidad y fuerza está muy bien. Y en el de 4 horas, donde te incorporarías al movimiento, está alcista en todas las temporalidades. No hay ningún indicio para pensar que el precio va a caer. Ahora, fíjate que en el de 4 horas, en este momento, lo que estoy viendo es la acción del precio que deberíamos ver. Aquí hay gente que estuvo vendiendo. Acá intentó recuperarse y acá va a cerrar la vela con un retroceso. Idealmente, cuando tengas tú la debilidad, sea en el monitor y en el ADX, ahí sería un precio de venta. Pero obviamente eso te va a dar un precio más bajo. O sea, nunca vas a poder, con la estrategia que aprendemos, nunca vas a poder vender aquí. O sea, eso es imposible prácticamente. Por lo que te digo que si tú estás cómodo, déjame ver, podrías hacer incluso ahí una venta. Por el momento en el mercado en el que estamos. Y probablemente después
comprar, pero es muy arriesgado. Si tú estás en el mercado, si tú estás dentro de la criptomoneda, yo preferiría simplemente proteger. Y ya, o sea, no. Y en el caso de que tú quieras. Perdón, un momentito. Vamos a borrar aquí. En el caso de que tú quieras tomar ganancias, lo que te podría decir es que tomes ganancias parciales en alguna temporalidad. Y ahí, si es que el precio sigue subiendo, tú te vas con la mitad, digamos, de la posición. Te vas de largo y con el otro, si es que cae, con el 50% puedes recomprar más abajo. O sea, no lo hagas al 100%. Eso es lo que te puedo decir para esto. Ahora, vamos a ver lo que yo les comentaba. El día de ayer era sobre el sorteo que se va a realizar el próximo lunes, cuya dinámica es la siguiente. Vamos a ver. El día de hoy, lunes, como tú ves aquí, dice número asignado. El lunes es el día número 1. Donde tú vas a dejar un comentario con tu billetera de Binance, con tu billetera de USDT de la red de Tron. Y también necesito, déjame ver acá. Déjame ver por acá, aquí. Vamos a ver. Necesito que me dejes también tu ID de usuario. Si es que tú te has creado la cuenta con el link de referido, vas a venir acá y vas a ir donde dice panel de usuario. Y en este caso, aquí te va a decir el ID de usuario. Esto es lo que necesito que dejes en los comentarios, porque recuerda, si te has creado el link, si te has creado la cuenta con el link del 20% de descuento de ABC Bitcoin, vas a triplicar el premio. El premio es por 3. Si es que tú has creado la cuenta en Binance con el link de referido del 20% de descuento que está en la descripción del video. Entonces tienes que dejar esto para yo poder verificar si es que tú eres parte de mi link de referidos. Y en ese momento hacer el pago del premio por el triple del valor. Recuerda que el que gane va a tener 33 USDTs y el que haga hecho con Binance, que esté dentro de mi red, va a tener el triple. Entonces eso es lo que te puedo comentar. También, si es que tú quieres aprender la estrategia, tengo una lista de reproducción donde te explico todo lo que yo he ido aprendiendo de seguir a Jaime. Yo te diría que casi unos 3 años, 2 años y medio y un poco más. Está aquí plasmado el trabajo para que tú puedas aprender también desde cero la estrategia. Así es que eso también te comento. Y el link de Binance que está en la descripción del video. También para la gente que quiere unirse al sorteo que se va a realizar. Y te digo, es el día 1 porque voy a hacer toda la semana en los programas en vivo. Vas a poder dejar tu comentario. El día lunes vamos a seleccionar de los 7 días. Vamos a seleccionar al azar en vivo uno de los videos. Y vamos a hacer el sorteo con los comentarios de ese video. Entonces es importante que te mantengas activo en el canal para que no te pierdas la oportunidad. Así es que eso es lo que les puedo comentar el día de hoy. Me ha gustado muchísimo que compartas conmigo esta tarde. Y recuerda que al estudiar nosotros la misma estrategia del maestro Jaime, vamos a coincidir en un 80% de las veces. Pero yo intento darte mi perspectiva del mercado para ir estudiando y analizando en qué fallamos, en qué acertamos, y de esa manera ir construyendo y afianzando nuestro aprendizaje. Así es que muchísimas gracias por atenderme y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Chao! Compramos más. Compren. Señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. No se asuste. Baja más. Trump.
baja más, Ram, baja más. ram. Lo baja así que los chinos no van a Ram, saber. eta, ram, 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 ram. No se asuste, no se asuste.